Un nuevo giro ha surgido en el caso judicial que enfrenta el expresidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos. Su propio equipo de defensa ha advertido ante un tribunal de Nueva York que no tiene cómo pagar a sus abogados si las sanciones estadounidenses no se levantan, una situación que complica aún más su estrategia legal en el juicio por narcotráfico. Una nueva denuncia ha sacudido al entorno de la líder opositora María Corina Machado. El régimen venezolano habría confiscado la casa de su asistente personal, un hecho calificado por la oposición como una venganza política directa. Las autoridades de Cuba denunciaron que el enfrentamiento armado ocurrido el miércoles en sus aguas territoriales no fue un hecho aislado, sino la frustración de un intento de infiltración con fines terroristas por parte de una embarcación civil con matrícula del estado de Florida, Estados Unidos. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, obligada a testificar ante una comisión del Congreso sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, exigió que el presidente Donald Trump también sea llamado a prestar declaración bajo juramento. Un nuevo giro ha surgido en el caso judicial que enfrenta a Nicolás Maduro en Estados Unidos. Su propio equipo de defensa ha advertido ante un tribunal de Nueva York que no tiene cómo pagar a sus abogados si las sanciones estadounidenses no se levantan, una situación que complica aún más su estrategia legal en el juicio por narcotráfico. Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Caracas el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense y trasladados a Brooklyn para enfrentar cargos federales que podrían implicar conspiración para importar cocaína y delitos con armas. Ambos se han declarado no culpables ante el tribunal. En una carta fechada el 20 de febrero y presentada ante el juez federal Elvin Hellerstein, su abogado principal Barry Pollack explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó una licencia que brevemente había permitido que el gobierno venezolano financiara los honorarios de la defensa de Maduro. Esa autorización fue inicialmente concedida el 9 de enero, pero fue cambiada horas más tarde sin una explicación pública, dejando a la defensa sin la posibilidad legal de recibir recursos del Estado venezolano para pagar a su representante. Según Pollack, esto significa que Maduro no puede de otro modo costear un abogado de su elección y que impedir el acceso a esos fondos podría afectar su derecho constitucional a una defensa legal justa. La defensa argumenta que bajo leyes y costumbres venezolanas, el Estado tendría la obligación de sufragar los costos de representación de quien fue presidente y jefe de Estado, y que retirar esa autorización interfiere con sus derechos procesales. Pollack ha solicitado formalmente que la licencia sea restablecida o que el tribunal intervenga para permitir el pago de los honorarios. Expertos en derecho penal y sanciones señalan que esta situación refleja la complejidad que genera la combinación de sanciones económicas sobre Venezuela y un proceso penal de alto perfil en Estados Unidos. Y aunque se han conseguido licencia para que empresas estadounidenses negocien transacciones petroleras en Caracas, bajo ciertos acuerdos, esa flexibilidad no se ha extendido a los pagos por servicios legales en el caso de Maduro, lo que deja al expresidente en una situación financiera precaria para su defensa. Una nueva denuncia ha sacudido el entorno de la líder opositora María Corina Machado. El régimen venezolano habría confiscado la casa de su asistente personal, un hecho calificado por la oposición como una retaliación política directa. La vivienda, ubicada en la capital venezolana y propiedad de Laura Acosta, asistente personal de Machado y miembro del partido 20 Venezuela desde hace años, fue supuestamente intervenida por funcionarios del Estado. Según la denuncia, la medida se realizó por vía de hecho sin procedimiento ni causa legítima, una acción que, de acuerdo al partido, viola la Constitución venezolana. Organizaciones opositoras explican que Acosta había sido objeto de amenazas, hostigamiento y una orden de captura desde 2024, lo que la obligó a salir de Venezuela en septiembre de ese año. Desde entonces, la casa estuvo bajo vigilancia de funcionarios no identificados que, según los denunciantes, incluso pernoctaban allí y la visitaban sin control legal. El episodio tiene antecedentes. En marzo de 2025, un grupo de 7 funcionarios llegando en una camioneta sin placa forzaron la entrada a la vivienda y sometieron bajo interrogatorio a la persona que cuidaba el lugar, quien estaba con un menor de edad, según detallan los relatos de 20 Venezuela.
Desde la organización opositora califican la confiscación como parte de un patrón de persecución política, no solo contra Machado, sino contra sus colaboradores más cercanos. Por ejemplo, otra colaboradora, Magali Meda, también denunció allanamientos recientes a su residencia en Caracas, donde individuos armados habían entrado y marcado la vivienda con carteles de asegurado e incautado. Machado misma ha respondido públicamente a la denuncia describiendo la situación como una persecución implacable contra su equipo, su familia y sus colaboradores cercanos, muchos de los cuales han sido forzados al exilio o a enfrentar procesos judiciales por cargos políticos. Según ella, la apropiación de la Casa da Costa, donde su familia vivió por décadas, representa no solo una pérdida material, sino también un ataque simbólico a la libertad y derechos de los opositores. Familiares de presos políticos realizaron por primera vez una vigilia a las afueras de una sede de la Policía Nacional en el oeste de Caracas, donde exigieron la liberación de sus parientes a casi una semana de la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela. Con fotografías en mano y oraciones elevadas, los manifestantes se concentraron en la zona de La Yaguara para reclamar celeridad en las excarcelaciones. Gabriela Torres pidió la liberación de su padre, Juan Gonzalo Torres, detenido en septiembre pasado. Quien está aquí es mi papá, el doctor Juan Gonzalo Torres Polanco. Todos los de su causa han salido en libertad menos él. Entonces hoy vengo a exigir que le den la libertad porque mi papá está bastante mal de salud. La ONG Foro Penal señaló que varios de los detenidos fueron imputados por delitos como terrorismo e incitación al odio, procesos que a su juicio generan serias dudas sobre el uso del sistema penal. Aunque 185 personas han salido de prisión tras la aprobación de la amnistía, organizaciones de derechos humanos aseguran que aún quedan numerosos casos pendientes y que no se ha publicado un listado oficial de beneficiarios. Los familiares advirtieron que mantendrán las vigilias hasta lograr la liberación de todos los detenidos. Las autoridades de Cuba denunciaron que el enfrentamiento armado ocurrido en sus aguas territoriales no fue un hecho aislado, sino la frustración de un intento de infiltración con fines terroristas por parte de una embarcación civil con matrícula del estado de Florida, Estados Unidos. Según el Ministerio del Interior cubano, la lancha rápida fue detectada cerca de Cayo Falcones en la provincia de Villa Clara, y tras acercarse a una patrulla de las tropas guardafronteras, se abrió fuego desde la embarcación contra los efectivos cubanos, lo que desencadenó un intercambio de disparos. Las autoridades detallaron que durante el operativo se incautaron fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera, como cócteles molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniforme de camuflaje, lo que refuerza su hipótesis de que no se trata de una simple embarcación civil, sino de un grupo armado preparado para una acción violenta. El saldo del enfrentamiento, que ha elevado aún más las ya tensas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, fue de 4 personas abatidas y 6 heridas, quienes fueron trasladadas para recibir asistencia médica bajo custodia. Entre los heridos se encuentra el comandante de la unidad de guardacostas cubana que participó en el operativo. Además, las autoridades cubanas identificaron a varios de los implicados por su supuesta vinculación con actos catalogados como terrorismo en investigaciones nacionales e internacionales y anunciaron la detención de Duniel Hernández Santos, quien habría viajado desde Estados Unidos para facilitar la operación de la embarcación y que habría confesado su participación tras ser capturado. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el incidente está siendo investigado y que hasta el momento no hay indicios de que el gobierno estadounidense haya estado detrás de la operación, aunque prometió que Washington responderá en consecuencia una vez que se clarifiquen los hechos y se verifiquen las versiones de ambas partes. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró el jueves que su país se defenderá con determinación ante cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. Sus declaraciones en un mensaje en la red X tuvieron lugar tras un enfrentamiento el miércoles entre guardacostas cubanos y tripulantes de una lancha de matrícula estadounidense que dejó 4 muertos y 6 heridos en la embarcación. Según las autoridades cubanas, los hombres a bordo de la lancha con matrícula de Florida tenían en su poder, entre otras cosas, fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera, chalecos antibalas y ropa de camuflaje. Cuba calificó el incidente de intento de infiltración con fines terroristas por parte de un grupo armado.
chalecos antibalas. Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada con matrícula de Florida FL7726SH transportaba 10 personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas. Las autoridades cubanas también reportaron la detención de otro cubano que habría viajado antes desde Estados Unidos para facilitar la operación. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló el miércoles que Estados Unidos investigaba el tiroteo y negó la posibilidad de que en el episodio hubiera implicado personal del gobierno estadounidense. El enfrentamiento del miércoles supone un nuevo foco en las tensiones con Estados Unidos, que se han visto agravadas desde la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro a comienzos de enero por fuerzas estadounidenses y la posterior interrupción de los envíos de petróleo de Caracas a Cuba. El gobierno de Donald Trump suavizó el miércoles la prohibición impuesta a la entrega de petróleo venezolano a Cuba, que dependía de su aliado para aproximadamente la mitad de sus necesidades de combustible. El Departamento de Tesoro indicó que iba a permitir transacciones que apoyen al pueblo cubano, incluido el petróleo venezolano para uso comercial y humanitario. Para poder acogerse a la medida, las exportaciones tendrían que pasar por empresas privadas y no por el vasto aparato gubernamental o militar del Estado comunista. El anuncio ocurrió cuando el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, cubano-estadounidense, se encontraba en San Cristóbal y Nieves, en la cumbre de la Comunidad del Caribe, para abordar la situación en Cuba y también en Venezuela. Más tarde, Rubio declaró que Cuba tiene que cambiar drásticamente por el bien de sus habitantes y responsabilizó al gobierno comunista por la crisis energética que vive la isla. Culpó a los gobernantes de tomar decisiones que han dejado a Cuba vulnerable a la situación en la que el pueblo cubano se encuentra. En la cumbre, varios líderes caribeños mostraron su temor a que la crisis cubana perjudique al conjunto de la región. Canadá anunció una ayuda de casi $6 millones para Cuba, que sufre apagones continuos y una grave crisis de combustible. Estados Unidos ha mantenido un embargo comercial y financiero sobre Cuba casi de forma continua desde la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. Rubio defendió en la cumbre la operación militar estadounidense que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas. Desde entonces se enfrenta cargos en Nueva York por narcotráfico, los cuales niega. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton compareció el jueves ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en una audiencia a puerta cerrada en un centro de eventos artísticos en Chappaqua sobre sus vínculos con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. Antes de ingresar, exigió a través de una declaración que el presidente Donald Trump también sea llamado a declarar bajo juramento y calificó la investigación como un intento de desviar la atención. Su esposo, el expresidente Bill Clinton, está citado a testificar el viernes. Ambos fueron convocados bajo amenaza de desacato en una investigación impulsada por legisladores republicanos y respaldada por demócratas. Es una investigación bipartidista. El pueblo estadounidense tiene muchas preguntas. Hasta donde yo sé, los Clinton no han respondido muchas, si es que alguna, preguntas sobre su conocimiento o participación con Epstein y Maxwell. Epstein murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio. En los últimos años han salido a la luz fotografías y documentos que vinculan a figuras políticas y empresariales con el magnate. La mera mención en los archivos no constituye prueba de delito. Clinton y Trump, ambos de 79 años, aparecen en documentos oficiales recientemente difundidos, aunque los dos han afirmado haber roto vínculos con Epstein antes de su condena en 2008. El Departamento de Justicia sigue encabezando un encubrimiento de la Casa Blanca y vamos a exigir, incluso en estos próximos días, que los archivos restantes que no se han hecho públicos se publiquen para el público, y eso incluye nuevos archivos que se acaban de descubrir en los últimos días de una sobreviviente que ha hecho acusaciones y alegaciones muy serias, no solo contra Jeffrey Epstein, sino también contra el presidente Trump y sobre el abuso que sufrió cuando era menor de edad. That she suffered when she was a minor.
La única persona condenada en el caso es Ghislaine Maxwell, ex socia de Epstein, quien cumple pena en una prisión de alta seguridad. Compareció este mes por videoconferencia ante el mismo comité, pero se negó a responder preguntas invocando su derecho a no autoincriminarse. El escándalo, que involucra a personalidades del mundo político y empresarial, continúa generando repercusiones internacionales mientras el Congreso busca esclarecer responsabilidades. Miami aparece entre las posibles primeras ciudades del mundo donde podrían empezar a funcionar los taxis voladores eléctricos, un proyecto de la empresa británica Vertical Aerospace. Por medio de pequeños aviones comerciales, conocidos como FTOLs, la mencionada compañía pretende transformar la movilidad urbana en una de las zonas con mayor congestión vehicular en Estados Unidos. Así lo confirma el consejero delegado de la empresa, Stuart Simpson, durante la presentación de dichas aeronaves. Miami es una gran oportunidad para ser la primera en el mundo, y sabemos que desde el gobierno local y otras autoridades realmente quieren que esto se implemente aquí. Quieren liderar el mundo, y nosotros queremos ayudarles a lograrlo. En cuanto a su funcionamiento, se sabe que estos taxis voladores operan como un avión convencional, aunque despegan y aterrizan en forma vertical como un helicóptero. Dicen sus creadores que esto permite operar en zonas densamente pobladas sin necesidad de pistas aeroportuarias. De igual forma, el aparato contará inicialmente con piloto a bordo y capacidad para 4 pasajeros, ampliables a 6 en el futuro. Asimismo, es capaz de volar una distancia de 160 kilómetros a una velocidad cercana a los 240 kilómetros por hora. La empresa Vertical Aerospace dicen que están diseñados con el mismo nivel de seguridad que un Airbus. Así lo explica su jefe comercial y de tecnología, Michael Cervenka. Eso significa una tasa de fallo de 1 en 1000 millones, y como no tenemos todas las complejidades de los helicópteros, podemos decir que este es el estándar para que los clientes lo utilicen con confianza. En su primera fase, será la compañía aérea American Airlines, la cual ha respaldado el proyecto, la que gestione tanto la operación de los aviones como la venta de pasajes, que estarían costando unos $2,5 por milla por asiento. Quiere decir que un trayecto entre Miami y Palm Beach valdría unos $130 por pasajero. Señala Vertical Aerospace que aunque en principio será un producto premium, mientras se amplía la flota, con el tiempo podría convertirse en un medio de transporte de masas. Ataques rusos contra varias ciudades de Ucrania dejaron el jueves una veintena de personas heridas, incluido un niño. Los bombardeos impactaron en ciudades como Kharkov, Zaporilla o Kryvyi Rih, pero la Fuerza Aérea indicó que también interceptó drones y misiles dirigidos contra la capital, Kiev. Los nuevos ataques ocurrieron pocas horas antes de que se retomaran en Ginebra las conversaciones para intentar poner fin a los 4 años de guerra iniciados por la invasión rusa de febrero de 2022. Varias rondas de diálogos impulsadas por Estados Unidos no han logrado cerrar un acuerdo. Moscú insiste en exigencias territoriales y políticas que Kiev descarta por considerarlas equivalentes a una capitulación. Tercera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza. Las dos delegaciones arribaron a media mañana a la residencia del embajador de Omán, país mediador, cerca de Ginebra. Washington quiere un acuerdo que garantice, entre otras cosas, que Irán no se dote de armas atómicas, un temor de las potencias occidentales desde hace tiempo. Por su parte, Irán insistió el miércoles en que la República Islámica no está buscando un arma nuclear, como la acusa el presidente estadounidense Donald Trump. Él ha dicho que Irán debe declarar que no tendremos armas nucleares. Nuestro líder supremo ya ha afirmado que no tendremos armas nucleares en absoluto. Otro tema en discordia es el programa balístico iraní. Washington quiere tratar esa cuestión y también el respaldo de Teherán a grupos armados hostiles a Israel. Pero el gobierno iraní subrayó el miércoles que las conversaciones se centran en la cuestión nuclear y en el levantamiento de las sanciones que pesan sobre su país. Ambas partes han asegurado que privilegian la diplomacia,
Pero al mismo tiempo Trump envió al Golfo un dispositivo militar masivo e Irán prometió reaccionar con fuerza en caso de ataque. Más de un tercio de los municipios de Perú se encuentran bajo estado de emergencia por lluvias, entre ellos en el área metropolitana de Lima y Arequipa, la segunda ciudad más importante del país, según informó el gobierno el miércoles. El presidente interino José María Balcázar firmó un decreto que amplía el alcance de la medida aplicada desde enero, que permite destinar medios para asistir a la población afectada. Desde diciembre, las fuertes precipitaciones dejan al menos 68 muertos y casi 9.000 damnificados en 15 de las 25 regiones de Perú, según el Instituto Nacional de Defensa Civil. La mayoría de las víctimas perdió la vida en regiones andinas y amazónicas por deslizamientos de tierras, inundaciones, tormentas eléctricas y desbordes de ríos. El gobierno dispuso que los 70 distritos que presentan daños puedan acceder a recursos por unos $30.000. Las regiones en las que se encuentran los distritos más golpeados por los desastres son Arequipa, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ica y Lima. Una ola de calor que afecta desde el lunes la zona costera del país agrava la situación. El miércoles, Lima registró su mayor pico histórico de calor desde 1998, con una temperatura de 34,5 grados Celsius. Ecuador anunció el jueves que elevará del 30 al 50% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas concretas y efectivas para combatir el crimen organizado en la frontera común. Según indicó el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, la nueva tasa responde a criterios de seguridad nacional y se aplicará a partir del 1 de marzo. Ambos países se habían aplicado mutuamente aranceles del 30% a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, fuerte crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington. A inicios de febrero, los cancilleres y ministros de la rama de seguridad de los dos países se reunieron en Quito para intentar frenar la disputa arancelaria, pero sin lograr un acuerdo concreto. La guerra comercial ha afectado el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea con 91 votos a favor de 93 posibles y el país se convirtió en el primero en ratificarlo formalmente. La decisión llegó un día después del visto bueno de la Cámara de Senadores y contó con el respaldo del oficialista Frente Amplio y de los principales partidos de oposición, mientras que Identidad Soberana votó en contra. El histórico acuerdo fue firmado el 17 de enero tras 25 años de negociaciones entre ambos bloques. El cierre de las tratativas se concretó el 6 de diciembre de 2024 en Montevideo, durante una cumbre del Mercosur a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En paralelo, el Senado de Argentina debate la iniciativa mientras que Brasil ya la aprobó en diputados y Paraguay la envió a su parlamento. Según la Unión Europea, el pacto creará un espacio económico de más de 700 millones de personas, equivalente a cerca del 30% del Producto Interno Bruto Mundial y el 35% del comercio global, aunque el Parlamento Europeo aguarda un dictamen judicial antes de avanzar, pese a que la Comisión Europea podría aplicarlo de forma provisional. El noruego Børge Brende ha dimitido como presidente del Foro Económico Mundial tras revelarse sus vínculos con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein. La organización, que cada año reúne a líderes globales en la ciudad suiza de Davos, confirmó la salida de Brende después de una investigación interna. Los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que el ejecutivo mantuvo al menos 3 cenas de negocios y diversos mensajes con el criminal sexual. La primera reunión reconocida entre Brende y Epstein tuvo lugar en 2018, 10 años después de que Epstein fuera condenado por prostitución de menores. Brende, quien lideraba el foro desde 2017, ha reconocido que debió informarse mejor, aunque asegura que desconocía los antecedentes de Epstein al momento de sus encuentros. En su despedida, el exministro noruego afirmó que dimite para que la institución continúe su labor sin distracciones. La transición ya está en marcha.
El miembro de la junta directiva, Lois Zwingli, asumirá la presidencia de forma interina. Mientras tanto, el Consejo de Administración, codirigido por los magnates Larry Fink y André Hoffman, ya busca un sucesor permanente para la organización con sede en Ginebra. La planta de Fukushima en Japón fue escenario de uno de los peores accidentes nucleares de la historia, ocurrido en 2011 tras un violento tsunami provocado por un terremoto de magnitud 9. Desde entonces, unas 880 toneladas de sustancias peligrosas permanecen en la central, y los altísimos niveles de radiación hacen que extraer el combustible fundido y otros residuos sea la tarea más difícil del inmenso proyecto de desmantelamiento. La empresa encargada del desmantelamiento anunció el jueves que usará un largo brazo robótico para tomar una muestra de escombros radiactivos en el interior de la central. El robot, con forma de serpiente, mide 22 metros de largo y cuenta con una cámara que lo vuelve más eficaz para recopilar información que las herramientas usadas previamente. El plan es usar el robot este año para realizar su tercera operación de prueba de retirada de escombros en uno de los reactores dañados de la planta. Hasta ahora se han tomado muestras de material radiactivo diminutas en 2 ocasiones como parte de este proyecto piloto, pero todavía no se ha llevado a cabo ninguna extracción a gran escala. Se espera que el proyecto de desmantelamiento de Fukushima dure varias décadas. Dragon Ball celebra este jueves los 40 años de la primera emisión de su adaptación a la animación, con renovadas expectativas por su regreso, gracias a una nueva temporada de Super y un nuevo juego tras permanecer en el limbo su continuidad a raíz de la muerte en 2024 de su autor, Akira Toriyama. Tras casi 2 años de silencio después del fallecimiento del maestro, un mes antes del aniversario se anunció la vuelta a la vida de la maquinaria de la franquicia. Entre sus novedades figura la reinvención mejorada de Dragon Ball Super Virus y el arranque de la serie Dragon Ball Super. Además, también se suma una nueva temporada tras 8 años de Dragon Ball Super La Patrulla Galáctica. Los recientes anuncios dan a entender que si bien queda camino por hacer, las firmas Capsule Corporation Tokyo, la empresa encargada para gestionar las obras de Toriyama, la productora Toei Animation, responsable de las adaptaciones animadas, y la editorial Shueisha, propietaria de las revistas donde se han publicado sus mangas, han llegado a algún tipo de acuerdo para seguir sacándole rentabilidad a una marca que ha moldeado la vida de generaciones y busca recuperar su gancho con los más jóvenes. El anime original de Dragon Ball se emitió entre 1986 y 1989 y narra las peripecias de Son Goku, un peculiar niño con cola de mono que se transforma en un enorme primate cuando mira la luna llena y que recorre el planeta Tierra en busca de las 7 bolas de dragón, unas esferas mágicas que conceden deseos. El líder norcoreano Kim Jong-un subrayó durante el 9º Congreso del Partido de los Trabajadores que su país ampliará sus fuerzas nucleares al tiempo que condicionó una posible mejora de las relaciones bilaterales con Estados Unidos a que Washington abandone sus demandas de desnuclearización a Pyongyang. Kim afirmó que fortalecer y ampliar aún más las fuerzas nucleares del Estado es la voluntad firme e inquebrantable del partido, según el informe de la cita quinquenal que define las principales directrices políticas, económicas y militares del país. El Congreso comenzó hace una semana y concluyó la víspera con un desfile militar, al que Kim acudió con su hija adolescente, lo que se considera una señal más de su preparación como posible sucesora. Por otro lado, el líder norcoreano mantuvo el rechazo pleno hacia Seúl, calificando de engañosos los gestos conciliadores del presidente surcoreano Lee Jae-myung, mientras reiteró que no tiene intención de tratar con el sur. El líder norcoreano revisó en el Congreso la gran transformación en el último lustro del aislado país, en un tono más optimista que en 2021, cuando admitió las penurias que atravesaba Corea del Norte tras 3 tifones, repercusiones de la pandemia del coronavirus y sanciones internacionales.